Bienvenidos una vez a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para estar al día de todos los chismes, noticias y rumores que rodean a nuestras estrellas turcas queridas. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado hirviendo en las redes sociales, en los foros de Discusiu Superíndice 3N y en los grupos de fans durante semanas, la tan esperada, la tan rogada, la prácticamente exigida confesiu Superíndice 3N de Kerem Bürsin. ¿QU Copyright secretos guarda Kerem? ¿QU Copyright oculta a sus fans y ese importante aún? ¿QU Copyright papel juega Anderu Parrafoel en todo esto? Rense porque vamos a desmenuzar este misterio capa por capa. Antes de empezar, y como siempre os digo, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos contenido fresco y jugoso casi a diario, así que no te lo querrás perder. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios y por hacer de este espacio un lugar tan divertido y apasionado. Ahora pongur manos a la obra. La verdad es que la presión Superíndice 3N sobre Kerem ha ido aumentando exponencialmente en las últimas semanas. Después copyright ese de su romance con Anderu Parrafoel, que nos tuvo a todos en vilo durante meses, la ruptura, aunque ya hace un tiempo, sigue generando un sinfín de especulaciones y teorías. Los fans, lu Superíndice 3 no se resignan a dejar a esa magia, esa química innegable que vimos en pantalla y fuera de ella. Y es que seamos sinceros, la relación Superíndice 3N de Kerem y Ande fue mucho ese que un simple noviazgo entre dos actores populares. Fue una historia de amor que traspasó Superíndice 3 la pantalla, que nos hizo más menos con un felices para siempre y que, por desgracia, terminó Superíndice 3 de una manera que para muchos, aún no tiene explicación Superíndice 3N. Esa conexión Superíndice 3N palpable, las miradas lidas, los gestos espontáneos, todo eso contribuye Superíndice 3 a alimentar la fantasía de un amor de cuento de hadas, un amor que, al menos en apariencia, parecua destinado a durar. Pero la vida, como bien sabemos, rara vez se ajusta a los guiones preestablecidos. Y la historia de Kerem y Ande lamentablemente, no fue la excepción Superíndice 3N. La noticia de su separación Superíndice 3N cayó Superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre la comunidad fan. De repente el castillo de ilusiones se desmoronaba, dejando tras de su un reguero de decepción Superíndice 3N y preguntas sin respuesta. La confesión Superíndice 3N que exigen los fans en realidad engloba varias preguntas sin respuesta. ¿Por qué copyright terminaron? ¿Hubo algún problema irreconciliable? ¿Siguen en contacto? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N? Son preguntas válidas, preguntas que todos nos hemos hecho y que hasta ahora han quedado en el aire. La falta de información Superíndice 3N oficial, la ausencia de un comunicado claro y conciso por parte de los protagonistas, no ha hecho ese que alimentar la especulación Superíndice 3N y elucubraciones. En los foros online, las teorías conspirativas se multiplican a un ritmo vertiginoso, desde supuestas infidelidades hasta diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales. La realidad, sin embargo, podrá ser mucho ese simple y a la vez, mucho ese dolorosa. A veces, las relaciones simplemente se desgastan, el amor se desvanece y los caminos se separan. Pero vayamos un poco de ese ayur. La presión Superíndice 3N no solo viene por el tema de Ande. También copyright N hay rumores, algunos bastante insistentes, sobre la vida personal de Kerem en general. Se le ha relacionado con otras actrices, con influencers, incluso con personas ajenas al mundo del espectáculo. Algunas fuentes hablan de un carácter reservado, de una personalidad compleja que no se abre fácilmente a los ese. Otros, en cambio, lo describen como un hombre encantador, carismático y con un gran sentido del humor. Es una dualidad intrigante, una contradicción Superíndice 3N que aún más menos ade a la complejidad de su imagen pública. Los rumores, como siempre, son difíciles de verificar y, en muchos casos, son simplemente el resultado de la imaginación Superíndice 3N desbordada de algunos fans o, peor aún, de estrategias de marketing para generar controversia y aumentar la visibilidad. La verdad es que la imagen pública de Kerem es una mezcla de ambas cosas. Vemos al Kerem profesional, al actor talentoso que triunfa en cada proyecto que emprende. Su dedicación Superíndice 3N, su compromiso con su trabajo y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes son innegables.
Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de abordar tanto papeles dramáticos como CEU superíndice 3 micos, y su talento lo ha catapultado a la fama internacional. Vemos al Kerem divertido, al que interactúa con sus fans en redes sociales y al que no tiene problema en mostrar su lado desenfadado. Sus publicaciones en Instagram y Twitter suelen estar llenas de humor y cercanía, lo que le ha valido el cariño más menos o y la admiración superíndice 3N de millones de seguidores en todo el mundo. Pero también copyright N hay un Kerem privado, un Kerem que protege su intimidad y que no comparte detalles de su vida personal a me. Nos que con diéresis copyright L quiera. Esa faceta reservada, esa barrera que separa su vida pública de su vida privada, es lo que genera tanta curiosidad y especulación superíndice 3N entre sus fans. Y AQ es donde entra en juego la confesión superíndice 3N. Los fans no solo quieren saber sobre su relación superíndice 3N con Ande. Quieren conocer al verdadero Kerem, al hombre de True S del personaje público. Quieren entender sus motivaciones, sus decisiones y sus sentimientos. Quieren sentir que lo conocen de verdad. Ese deseo de conectar con su ídolo a un nivel profundo, de establecer una relación superíndice 3N que vaya ese ayu de la simple admiración superíndice 3N, es comprensible. Pero también copyright N plantea importantes cuestiones sobre los límites de la fama y la privacidad. Pero, ¿es justo exigirle a alguien que se desnude emocionalmente ante el público? ¿Tenemos derecho a saber todos los detalles de su vida personal? La respuesta obviamente es no. Kerem, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a la privacidad. Tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en secreto y a compartirlos solo cuando se sienta CEU superíndice 3 modo ACIU copyright dolo. La fama, por muy deseada que sea, no implica renunciar a ese derecho fundamental. Sin embargo, es comprensible que los fans sientan curiosidad. Después copyright S de todo, han seguido su carrera, han apoyado sus proyectos y han invertido tiempo y energía en admirarlo. Es natural que quieran saber S sobre la persona a la que admiran. Han compartido momentos de alegría y tristeza con sus personajes, se han emocionado con sus historias de amor y han celebrado su con diéresis copyright hitos profesionales. Esa conexión superíndice 3N emocional, ese sentimiento de cercanía, es lo que impulsa su deseo de conocer al verdadero Kerem. Entonces, ¿Q copyright oculta Kerem? No lo sabemos con certeza. Podrá estar ocultando un dolor por la ruptura con Ande, podrá estar protegiendo a alguien cercano, podrá simplemente estar guardando su intimidad. Lo que sabemos es que no estuvo obligado a contarnos nada que no quiera. Es su vida, sus secretos y sus decisiones. Nadie tiene derecho a exigirle que revele aspectos de su vida personal que prefiere mantener en privado. Pero la presión superíndice 3N de los fans es real y es importante que Kerem sea consciente de ella. No se trata de ceder a las exigencias y revelar todos sus secretos, sino de encontrar un equilibrio entre su derecho a la privacidad y el deseo de sus fans de conocerlo mejor. Es un delicado juego de equilibrios que requiere tacto, sensibilidad y una profunda comprensión superíndice 3N de las dinámicas de la fama. Quizá se podrá ofrecer una entrevista S personal, compartir algunas reflexiones sobre su vida y su carrera, o simplemente ser un poco S abierto en sus redes sociales. No tiene que contar toda su historia, pero podrá ofrecer un vistazo a su mundo interior. Pequeños gestos, detalles sutiles que permitan a sus fans sentirse S cerca de con diéresis copyright, L sin comprometer su privacidad. Y en cuanto a Ande, creo que es importante recordar que ella también copyright, N tiene derecho a la privacidad. La presión superíndice 3N sobre ella también copyright, N ha sido enorme y es injusto que se la siga responsabilizando por el final de la relación superíndice 3N. Ambos merecen seguir adelante con sus vidas y construir sus propios caminos. Es hora de pasar página y dejar a True S el pasado. Lo que podemos hacer como fans es seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales, respetar sus decisiones personales y, sobre todo, recordar que son personas reales con sentimientos reales. Dejemos de lado las exigencias y la presión superíndice 3N y enfoque copyright monos en disfrutar de su talento y en desearles lo mejor en sus vidas. La admiración superíndice 3N y el respeto deben ir de la mano. En resumen, la confesión superíndice 3N que exigen los fans de Kerem Bürsin es una muestra del interu copyright S y la admiración superíndice 3N que sienten por con diéresis copyright L.
Sin embargo, es importante recordar que Kerem tiene derecho a la privacidad y que no es tú obligado a contarnos nada que no quiera. Lo que podemos hacer es seguir apoyándolo en su carrera y respetar sus decisiones personales. La clave estuvo en encontrar un equilibrio entre el deseo de conocer a nuestro ídolo y el respeto a su intimidad. Y hablando de equilibrio, me gustaría recordar que la salud mental de las celebridades es un tema que a menudo se pasa por alto. La presión superíndice 3N constante de los medios, la exigencia de mantener una imagen perfecta y la falta de privacidad pueden tener un impacto devastador en su bienestar emocional. Por eso es fundamental que como fans seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y evitemos contribuir a esa presión superíndice 3N. En lugar de exigir confesiones y especular sobre sus vidas personales, podemos enfocarnos en apoyar su trabajo y celebrar sus logros. Podemos enviarles mensajes de aliento y positividad, y recordarles que valoramos su talento y su dedicación superíndice 3N. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Y eso es todo por hoy, mis queridos fanáticos. Espero que este vídeo haya sido informativo y entretenido. Me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N, Crew Copyright is que Kerem. ¿Debería ser ese abierto con sus fans? Copyright pensu is de la presión superíndice 3N que tú recibiendo? ¿Creen que las celebridades tienen la obligación superíndice 3N de compartir su vida personal con sus fans? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. Me encanta leer vuestras opiniones y aprender de vuestras perspectivas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis copyright y darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y mantener este espacio vivo y activo. Y recordad, nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo de las novelas turcas. Un abrazo enorme a todos. Y recuerden, mantengan la calma y sigan amando a Kerem y Hande, pero con respeto, por favor.